Hola, soy la maestra Blanca Miriam Guzmán Aguilar. Actualmente estudio el doctorado en educación en la Universidad IEXPRO. Y bueno, la materia se llama Seminario de Evaluación y Acreditación, a cargo del doctor Almícar Pérez Cañaveral, octubre 2023. Hablaremos acerca de la evaluación educativa y el sistema educativo nacional, en donde nos basaremos en dos autores, Ana Isabel Mora Vargas y un documento de trabajo de CESOP, donde participan varios autores. Empezaremos con el concepto de evaluación. Y bueno, la evaluación se entiende de diferentes maneras dependiendo de las necesidades, propósitos y objetivos de cada institución educativa, sin olvidar que debe de haber un control, una medición, propósitos u objetivos, así como una rendición de cuentas, entre otros. La evaluación está orientada por una teoría institucional que nos va a hablar acerca de leyes, de reglamentos y decretos. Nos dice que una evaluación debe de tener lo malo, lo bueno, si no, no se trataría de una evaluación. Y que además nos sirva para un progreso y que identifiquemos los puntos débiles y fuertes para una mejora. Hablando de evaluación, no solamente de evaluación educativa, sino estamos hablando de una evaluación también laboral, empresarial, etcétera. También otra posición señala a la evaluación como una herramienta para la rendición de cuentas, donde hablábamos de que no solo se va a rendir acerca de los aciertos y desaciertos, sino que también se va a recibir una retroalimentación para la mejora académica y personal. Por lo tanto, esta evaluación debe de tener información cualitativa y cuantitativa, en donde vamos a juzgar el grado de estos logros y sus deficiencias para tomar decisiones que nos ayuden a reformular cambios y verificar la productividad, la eficacia y la pertinencia. Tenemos distintas funciones en los tipos de evaluación. Tenemos la de diagnóstico, en donde, como su nombre lo dice, nos va a servir de orientación o de guía para mejorar esta calidad. Se da en un principio que nos va a ayudar a esta calidad a llevar a cabo una guía. La instructiva, donde tiene una función, su función es que las personas que participan en este proceso se formen, aprendan estrategias y se incorpore a una nueva experiencia. Y tenemos la educativa, que es en la que nos estaremos basando principalmente en esta función, en donde el docente conoce con precisión cómo es percibido nuestro trabajo, pero no solamente por nosotros mismos, sino también entre nuestros pares, alumnos, padres de familia, etcétera, y que nos ayude a estar mucho más cerca de estas motivaciones hacia el trabajo. Y la autoformadora, que creo que complementa un poquito a esta parte educativa, que nos habla que su función es ofrecer lineamientos para que las personas responsables en la docencia oriente este quehacer académico. Por eso les digo que va relacionado, porque aquí nos permite, pues, ofrecernos esta responsabilidad de lo que estamos haciendo, de lo que estamos evaluando o de cómo lo vamos a evaluar. Por lo tanto, una evaluación tiene que ser lenta, con un proceso de análisis y reflexión, hasta lograr un cambio de actitud que nos permita tener un cambio de situaciones problemáticas para evaluar y mejorar. Y cuando se convierte esto en una práctica diaria, en una práctica cotidiana, pues empieza a notar el mejoramiento de la calidad de la enseñanza. Tenemos 4 normas importantes que reconocer en la evaluación. Se basa en 2 premisas. Una, que la evaluación es una actividad humana esencial e inevitable. Todo el tiempo hacemos evaluaciones de todo. De alguna ropa que queremos comprar, de algún alimento que probamos, siempre estamos haciendo una evaluación, por lo tanto es esencial y es inevitable. Y que además esta evaluación nos dé una comprensión más amplia y una mejora de la educación. Para ello tenemos 4 normas: que sea útil, que realmente nos sirva para solucionar y mejorar, que sea factible, es decir, que estos instrumentos de evaluación o procesos evaluativos realmente los podamos utilizar, ser ética, en donde respalde la protección de los derechos, la honradez, la cooperación, entre otras virtudes, y que sea exacta, en donde no vamos a emitir juicios y va a ser libre de influencias.
La autora nos menciona acerca de periodos de la evaluación que se ha dado a lo largo pues, de la historia de la evaluación. Tenemos un periodo de medición llamado pretileriano, que es el más antiguo, que se da en el año 2000. Aquí solamente se centraba la atención en la calidad de la educación, en el rendimiento de los estudiantes, a través de tests o de pruebas únicamente. El periodo 2, que ya se va un poquito más descriptivo, que se da por las décadas de los 30, ya se hace una comparación entre resultados y objetivos, se empieza a trabajar un poquito más las fortalezas, las debilidades. Llegamos a un periodo de la inocencia que nos habla de un juicio y también el realismo que nos habla de un juicio. Este se da entre los 40, 50 a los 60. Y entonces aquí ya empieza a haber una evaluación, una mayor evaluación y se empieza a profesionalizar en donde el evaluador asume este papel de juez. Llegando así a dos periodos muy importantes que nos habla del constructivismo, el del profesionalismo y el de la autoevaluación, que empieza por ahí de la década de los 70, en donde ya la evaluación es más de forma investigativa, de control, de medición y de un todo, llegando al de las últimas décadas, que es el que se pretende lograr, pues en todo a nivel educativo del país, en donde se busca un crecimiento cognitivo y el desarrollo personal de todos los participantes en este proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, alumnos, padres de familia, docentes, directivos, etc. Y la metaevaluación se considera como un medio para asegurar y comprobar esta calidad de evaluación. Ahorita nos encontramos justamente en este periodo del constructivismo y es así como llegamos a las reformas curriculares, en donde la autora nos menciona que para tener una reforma curricular realmente va a funcionar cuando todas las personas involucradas participen de forma activa, ya que somos un engrane y siempre lo hemos sabido, en donde si una parte fundamental no va caminando junto con todo el demás, pues es una maquinita que no va a funcionar y entonces es una reforma que va a pasar y se va a desechar porque no se va a obtener los resultados que se esperaban. De esta forma se va a conocer, se va a interiorizar y vamos a asumir una actitud racional, educativa desde la escuela, desde una institución hacia la sociedad. Y por ello es necesario considerar la necesidad de desarrollar estrategias para esta capacitación docente y generar realmente una actitud de cambio hacia la enseñanza. Para ello también se nos mencionan algunos modelos de evaluación. Considerando aquí estos modelos de que van a tener sus épocas y van a evolucionar de acuerdo a los periodos y a las reformas educativas, en donde esta evaluación va a ser participativa y fundamentada en competencias. Tenemos así 4. Me voy a enfocar un poquito más en la número 4, que nos habla de un método holístico de la evaluación, ya que esta propuesta está considerada como una verdadera evaluación y se considera como un proceso de valoración total del objeto. No se ve por separado o por aparte, sino que realmente nos hace una evaluación de un todo. Es por eso que me enfoco más en este modelo. Claro, sin dejar su valor a la de pseudoevaluación, a la cuasioevaluación o a una evaluación verdadera. Sin embargo, la holística es aquella que nos va a permitir tener una evaluación mucho más compleja y mucho más completa. Y es así como llegamos a este tema importante que nos habla del sistema educativo nacional y las recientes reformas educativas, basándonos principalmente en dos. Una que se da en 2013 con Enrique Peña Nieto y la otra en el 2018, una iniciativa por Andrés Manuel López Obrador, en donde se reforman algunos artículos y el objetivo es lograr la universalidad de la educación en todos los niveles. Además de que esta última tiene como propósito, obviamente, cancelar una reforma educativa anterior, ¿verdad? Vamos a analizar un poquito más acerca de esto. Bueno, pues resulta que en la administración de Peña Nieto, él hace un diagnóstico en donde a través de la Ley General de Educación, en el artículo 10, nos establece que en el Servicio Educativo Nacional, todos los que constituimos esto,
somos los educandos, los educadores, padres de familia, autoridades educativas, planes y programas, servicio profesional docente, organismos descentralizados, instituciones particulares, entre otros. Que todos ellos formamos este servicio educativo nacional, este sistema educativo nacional. Y de acuerdo a esto, pues hacen un diagnóstico y nos dicen, primero vamos a partir desde que el ciclo escolar 2012 al 2013, la educación obligatoria comprende de 15 grados escolares, hablando preescolar, primaria, secundaria y media superior, formando así los 15 grados escolares. Y nos dice que hay una pequeña controversia aquí, ¿verdad? En donde en la educación básica, hablando de preescolar, primaria y secundaria, sí estamos alcanzando una cobertura universal. Sin embargo, en la media superior y superior, la cobertura es muy mínima y además no es equitativa, ya que no se considera a todas las personas del país para que puedan tener esta situación. Y bueno, con base a esto, se hacen varias pruebas estandarizadas para poder reconocer esta evaluación educativa. Y nos dice que se muestran serias deficiencias en la calidad de los aprendizajes. La mayoría de los estudiantes se ubica en un nivel elemental y son muy pocos los que se ubican en niveles superiores, en donde pueden resolver problemas con complejidad. Tenemos pruebas como Scale, Enlace, Planea, TALIS, PISA y actualmente Mejoredu, entre otros. Y nos dice que el sistema educativo se sigue privilegiando en la transmisión de conocimientos, con énfasis en la memorización, dejando de un lado el aprendizaje significativo. Y entonces es así cómo se crea esta reforma educativa de Peña Nieto, en donde se enfocaba únicamente en la evaluación docente. Ahorita vamos a platicar un poquito acerca de eso. Y bueno, dentro de esta reforma nos dice que estos diagnósticos ofrecen pruebas que motivaron a esta reforma educativa, en donde se hizo por medio de un pacto llamado Pacto por México, en un acuerdo que firmó las principales fuerzas políticas en aquel entonces, PRI, PAN, PRD. Y tenemos así que nos hablan de 7 prioridades nacionales. Entre ellas, planes y programas, programas de estudio, desarrollo profesional docente, la reforma administrativa, infraestructura, equidad e inclusión, educación, etcétera. Y de aquí sobresale también el servicio profesional docente, la creación del sistema educativo nacional y además facultó al Congreso Nacional para expedir estas leyes necesarias. Dentro de sus principales avances, bueno, es que el INE desarrolló estudios y tuvo una sistematización de información para dar seguimiento a estas tareas de evaluación. Pero dejó una situación punitiva dentro del magisterio donde realmente no era lo único que estaba fallando. Al final, el sistema educativo nacional es un engrane en donde si alguno de ellos no logra favorecerse o no trabaja de forma colaborativa, pues obviamente no se va a lograr. Por ello, se da una iniciativa del actual presidente Andrés Manuel López Obrador del 2018 al 2024 con esta iniciativa en donde se dan algunos argumentos que el magisterio es acusado de todos los males, de una evaluación punitiva, se ve al maestro como un objeto y no como un sujeto transformador, además de que los niños, niñas y adolescentes no se toman totalmente en cuenta y se dan procesos laborales, ¿no? De forma punitiva. ¿Y qué aspectos positivos se da en esta iniciativa? Bueno, que se busca erradicar la inequidad, la desigualdad, la injusticia, se establece el interior superior de la niñez, se hace obligatoria la educación superior, se fomenta muchísimo la participación de los padres de familia, se promueve la enseñanza de la ciencia, historia, geografía, cultura, lenguas originarias, las artes, la vida saludable, etc. Y sobre todo también pues hay una mejora continua en la educación, el servicio profesional docente y se revalora al maestro. Y entonces dentro de esta iniciativa voy a enfatizar en algunos puntos que me parecen importantes. Uno, rescatar la educación inicial como un derecho garantizado por el Estado. Eso es meramente importante. Reconoce a los maestros como estos agentes del proceso de cambio educativo y la contribución a una transformación social.
No toca la autonomía de instituciones de educación superior como era la UNAM, el Politécnico, la UAM, entre otros. Y además deroga el concepto de educación de calidad, cambiándolo por educación de excelencia. No solamente es una calidad por medio de un examen estandarizado, sino de que realmente esta educación sea de excelencia y sirva para todos. Favorece la garantía del derecho a la educación equitativa, es decir, a todos por igual. Y a todos por igual estamos hablando de aquellas personas de habla indígena, personas afroamericanas, extranjeras, a niñas, niños, adolescentes, etcétera. Y se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Evaluación. Y bueno, voy a dar unas reflexiones finales. Principalmente que es importante reconocer que las reformas educativas siempre van a generar diversos posicionamientos, algunos a favor, algunos en contra, y todo va a depender desde el lugar en donde tú te encuentres o desde qué tanto tú estés incluido en este tipo de reformas. Y bueno, de ahí nos vamos a basar en dos. Una, que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se privilegió la cuestión de recuperar, sí, la calidad educativa, pero teniendo como herramienta la evaluación docente, en donde no era lo único que estaba fallando. Sí somos un agente importante de cambio, sin embargo estábamos dejando de lado los planes y programas, estábamos dejando de lado la cuestión de la participación de los padres de familia, la infraestructura de las escuelas, entre otras cosas. Por lo tanto, la reforma actual de Andrés Manuel López Obrador nos habla de estos argumentos de una necesaria excelencia educativa, pero no solamente a través de una evaluación docente o de una evaluación al magisterio, sino de una excelencia educativa en donde todos los que formamos parte de ello, pues podamos ser estos agentes transformadores. Y es así como se da una eliminación de evaluación punitiva del magisterio. Y bueno, con esto llevo a la última reflexión y conclusión de que actualmente estamos llevando esta reforma con los nuevos libros de texto gratuitos, con nuevos planes y programas, con actualización en cada uno de los talleres de consejo técnico, en donde estamos aprendiendo nuevas cosas y aprendiendo una nueva forma de educar, entendiendo que la niñez y adolescencia en México no es la misma de hace muchos años, en donde también la actitud del docente debe de tener una actitud de mejora, de evaluación y de calidad y excelencia, ¿verdad? Entonces, pues que veamos qué pasará en los siguientes años, en donde ojalá pues no se cambie con cada administración esta reforma y que podamos irle llevando esa pauta para obtener buenos resultados y elevar así pues la calidad de los aprendizajes de nuestros niños, de nuestros adolescentes y que además esto sea significativo para ellos. Y bueno, pues es así como les doy las gracias por haberme visto, por haberme escuchado. Fue un placer poder compartir estas ideas con ustedes y nos vemos pronto. Bye bye. Muchas gracias.